chiquillos. En fin. Muchachas, no sé si se nos ha agregado más gente. Voy a desactivar la sala de espera por si acaso. Ahí aparece alguien. Ahora sí. Lo último que vimos la semana pasada fue justamente coeficientes indeterminados por el método de anuladores. Hay otro método más que al final de cuentas es la misma historia, pero escrito de otra manera, ya que uno hace como el supuesto de decir cómo serían las soluciones de la función para igualar. ¿Ya? El método como que me parece un poco charcha, por decirlo de alguna forma, en el sentido en que como que asume muchas cosas, por eso como que no me gusta mucho, pero es exactamente una modificación de los anuladores, así que con ese método yo me quedo tranquila. Si lo podemos manejar bien, bacán. Si necesitas revisar algún ejemplo, también lo podemos hacer. Pero en vista de que los anuladores, como que ya le había mandado de todo tipo de ejercicios la vez pasada, y podemos volver a repasarlo la semana siguiente, dije voy a avanzar con la materia, que es variación de parámetros, y así la próxima semana nos pasamos en ejercicios simplemente para la prueba 2. ¿Ya? Así que de esa manera les hice la clase de hoy día basada en variación de parámetros. Ahora, la variación de parámetros también es para ecuaciones diferenciales de orden superior, no homogéneas. ¿Y qué me falta? Bueno, ecuación diferencial de orden superior. Parece que coeficientes constantes también lo pide como una necesidad. Sí. Y no homogénea, así que como que cumple la misma función que los anuladores, salvo que los anuladores tienen un problema. El método de coeficiente indeterminado por anuladores no es aplicable a ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Es decir, que cuando tenían la ecuación diferencial, esta gigante por ejemplo, estos coeficientes pueden ser funciones que dependen de la x. Nosotros la hemos asumido hasta el momento como constantes y los vamos a seguir asumiendo como constantes, ¿ya? Pero nos sirve en el caso de que estas funciones sean funciones como tal con la x. Así que como que parezca x cuadrado por el y. Y lo otro es que tampoco sirve para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes cuando la función g de x contiene alguna de estas funciones. Perdón. Sí. Cuando la g de x, la que está aquí solita y guachita, la que hace que no sea homogénea, es la función logaritmo, o es la función 1 partido en x, o cualquier potencia negativa de la x, o es la función tangente, por ejemplo, o la inversa del seno, que es el arcoseno. Así que cuando aparecen esas funciones, el método de anuladores no es viable. ¿Ya? Recuerden que el método de anuladores nos enseña a anular cosas como potencias de la x positiva, exponenciales, senos y cosenos, pero no nos enseña a verlo con la tangente, por ejemplo, que tengo una división ahí por el seno y el coseno, así que no, en ese caso no nos funciona. Pero cuando las ecuaciones diferenciales, en las entradas que tiene g, es alguna de esas funciones en las cuales no se puede ocupar anuladores, podemos usar el método de variación de parámetros, que es el que voy a revisar a continuación. ¿Ya? Así que justamente esa es como la principal idea, hacer un método que sea un poco más amplio que el de los anuladores y nos permita trabajar con funciones más extrañas. Ya. De aquí en adelante entonces empiezo a explicar en qué consiste el método de variación de parámetros. El objetivo principal es llegar a encontrar justamente las soluciones, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? Pero, y aquí vamos a aplicarlo justamente a algunas ecuaciones diferenciales. Pero la parte principal del PDF está en explicar cómo se encuentran estas soluciones, así que puede ser un poco tedioso, pero es para basarnos en lo esencial, que es justamente al final de la aplicación del método. Primero, para que nos contextualicemos, y de la misma forma que habíamos hecho antes, nosotros queremos buscar una solución diferencial, la solución general de una ecuación diferencial no homogénea, que se puede escribir de esta forma. Como es de orden superior, aparece una potencia aparece la derivada superior de la y en ese orden desde la más grande hasta el orden más pequeño. Cada una de estas variables y o derivadas de y viene acompañada de un coeficiente, que es el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Igual a g de x. Así que es no homogénea, asumiendo que este g de x no es el 0. Y cuando no es homogénea, una ecuación diferencial, su forma general de la solución, se escribe de esta manera. Esa es su solución general, que tiene una parte que es
I sub p, que es una solución particular de la ecuación diferencial completa, y además se le suma un I sub c, que es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, cuando yo asumo que el x, o sea, que la parte de la g de x es 0, obtengo una solución complementaria que se le llama, que por eso se le llama, se escribe como I sub c. Esta es de la solución de la parte homogénea, y la I sub p aporta la solución particular, que es justamente para incluir al g de x, que necesariamente no, o sea, que no necesariamente es 0. Y el método de operación de parámetros lo que propone es lo siguiente. Si yo tengo el L, el operador diferencial asociado a la ecuación diferencial 1, que es esta, la primera, de modo que podamos escribir la ecuación diferencial de esta manera, entonces sería, por ejemplo, el a sub n por d a la n, que es justamente la derivada de orden superior, después el a sub n menos 1 por d a la n menos 1, ese sería nuestro operador diferencial, hasta que lleguemos a la sub 2 por el d elevado 2 por la derivada de segundo orden, a sub 1 por del de sub 1 y el a sub 0 ahí solito, porque justamente no aparece más derivada al lado izquierdo. Si ese operador diferencial me permite escribir como el operador aplicado a la función i igual al g de x, lo ideal sería, de cierta forma, buscar algo que me cancele este operador. ¿Ya? Es decir, vamos a buscar un operador inverso a L que de existir, y de hecho lo hace, pero no nos vamos a centrar tanto en los detalles, nos plantearía una serie de condiciones que permiten asegurar que exista para cada función g sub x. Así que la idea es buscar un operador, de cierta forma, que pueda despejarme este g o la función i dentro de esa igualdad. Es decir, vamos a buscar algo que me deshaga la L, de forma que si la L está compuesta con la función o con el operador G mayúscula, y si lo aplicamos al G minúscula, lo que yo obtengo es la G. Ya, de cierta forma es como que voy a reescribir la G con el L por el G. Y la idea es cancelar el L para que me quede ahí justamente, o cancelar el G para que el G, como de cierta forma, quede deshecho. O así como cuando aplicamos el logaritmo, le aplicamos la exponencial para que se cancelen, la misma historia, pero aquí con operadores diferenciales. Entonces la idea es buscar justamente una aplicación que cancele al G y como llegar a la identidad. Entonces lo interesante sería buscar justamente cómo va a ser esta función G. Lo que pasa es que al buscar el operador inverso, que es esa función G que hace que el G compuesto con el L me dé la identidad, es que al buscarlo se encuentran condiciones que permitirían encontrar la solución particular. La solución homogénea la sabemos calcular. Fíjense que aquí tenemos en las soluciones generales, hay dos partes, una particular y una complementaria. La complementaria es de la ecuación homogénea, y esa la sabemos hacer, puesto que aquí buscábamos justamente el operador diferencial asociado, buscábamos sus raíces, y en nuestro esquema decíamos cuáles eran las soluciones, así que aquí podemos arreglarlo con eso. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Siempre la complementaria la puedo encontrar, pero la que me estaría faltando es la solución particular. Y cuando busco el operador inverso me aparecen condiciones para la solución particular que no me sería útil en este caso. Entonces, vamos a utilizar una ecuación diferencial de orden 2, que es el orden más bajo de las órdenes superiores, para poder encontrar estas condiciones de la I sub p. Porque si tengo la complementaria, la solución complementaria, y tengo la solución particular, entonces perfecto, tengo la solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que queríamos lograr. Ya. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de orden 2, de esta forma, fíjense que tengo aquí el i', lo tengo sin coeficiente, así que si aparece con un coeficiente, dividimos por él y lo dejamos de la forma conveniente, ¿ya? Para que el i', me quede con coeficiente 1, no tiene nada adelante, así que va a ser un coeficiente 1. Es decir, que va a aparecer una sub 1 acompañando el i', una sub 0 acompañando el i, igual al g de x, porque estamos asumiendo que no sea homogéneo. Esta ecuación diferencial definida en un intervalo i
tiene de cierta forma dos soluciones, recuerden, una complementaria y una particular. Aquí le puse I sub h para que, como estamos en el caso de 2, dije ya le voy a cambiar el nombre, pero en realidad es la I sub c, es la solución complementaria, y la h la puse porque es la parte de la homogénea. Así que el I sub h es la solución complementaria, es de la ecuación diferencial asociada, y vamos a asumir que el I sub p, que es la solución particular, tiene exactamente las mismas funciones que la I sub h. Fíjense acá, el I sub 1 me apareció en la homogénea, el I sub 2 me apareció cuando solucioné la homogénea. Aquí también voy a tener el mismo I sub 1, ahí, el I sub 1 y el I sub 2 de las soluciones. Pero voy a decir que mi solución particular, las soluciones que encontré en la homogénea, son las soluciones que encontré en la particular, pero modificadas por alguna función mu. ¿Ya? Esa U con un palito alargado se llama mu en el alfabeto griego, pero lo vamos a decir U o mu, ya para que no se nos confunda. Entonces fíjense que al final voy a asumir que la solución particular es las mismas soluciones que yo encontré en la homogénea, pero modificadas por una función. Es decir, va a haber una función que multiplica al I sub 1 y al I sub 2. Así que vamos a asumir que hay, como que de cierta forma las constantes de la homogénea dejan de ser constantes y se convierten en funciones. Y ahí tengo la solución particular. Ya es muy burdo lo que acabo de decir, pero es como una analogía. O sea, aquí la constante C2 ahora no es una constante, es una función que multiplica el I sub 2. En donde para algún x sub 0 del intervalo que está definida en la solución particular da 0 al evaluarla y la derivada también da 0 al evaluarla. Entonces, si yo reemplazo la solución particular, esta que está aquí, en el punto número 4, voy a seleccionar esta aquí, ahí, el 4, la solución particular, si es solución, yo la puedo reemplazar en la 2, que está acá arriba y debería satisfacer la igualdad. Como me queda una fórmula gigante, la dejé escribiendo sin la x, ¿ya? Pero aquí el u depende de x, las y dependen de x, la g dependen, todos dependen de x, ¿ya? Para que no se les vaya a perder. Entonces, al reemplazar el 4 con el 2, obtenemos esta expresión gigante que está aquí. ¿Ya? Pero tenemos que recordar que el I sub 1 y el I sub 2 son soluciones que salieron de la parte homogénea. Entonces, el I sub 1' más el A sub 1 por el I sub 1 más el A sub 0 por el I sub 1 me va a dar 0 porque satisface la parte que está aquí y me la da 0 porque es parte de la solución homogénea. Lo mismo va a pasar con el I sub 2, así que estas dos partes, estos dos sumandos del principio se me hacen 0, se me van a cancelar. Y me preocupo del resto nomás. Y de hecho es lo que dice justamente acá. Como el I sub 1 y el I sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, se tiene que toda esa parte de ahí da 0 y toda esta parte de acá también da 0, que son las expresiones que estaban aquí al principio. Esa, que no sé por qué ahí, se va a hacer 0. Y esta segunda expresión que tiene el I sub 2 con el U sub 2 también se va a hacer 0. Ah, no puedo seleccionarlo solito, pero no importa. Así que eso también se va a hacer 0. Y me sobrevive el resto, pues de aquí en adelante. Bueno, de ahí. Desde ese sumando en adelante. Ese va a sobrevivir, el resto se hizo 0. Que es lo que escribimos acá. Y de aquí, bueno, se pueden demostrar, pero algunos lo asumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dijimos, no íbamos a entrar tanto en detalle para que no perdiéramos tanto tiempo como tal, sino que nos quedáramos con el método principalmente, que de esta expresión que nosotros encontramos, deberían haber condiciones. De partida, vamos a decir que el U sub 1 con el I sub 1 derivado, o sea, el U sub 1 derivado por el I sub 1 más el U sub 2 derivado por el I sub 2 nos tiene que dar 0. Fíjense que esa es la expresión que está aquí, en el A sub 1, acompañando a la sub 1. Esa nos debería dar 0. Y el U sub 1 por I sub 1, derivados ambos, más el U derivado 2, el U sub 2 derivado, más el I sub 2 derivado, tendría que darnos la función. Es decir, que esta expresión nos debería dar el G. Ya de cierta forma como que se nos va a cancelar esta parte que está acá.
Pero para que se cancele, estas son las condiciones necesarias que debemos tener. Ah, perdón, déjenme ver una cosita. Aquí está. Fíjense que este término es el mismo que está aquí, así que si los dos se hacen 0, lo único que me interesa, ahí está la explicación, perdóname que lo había leído mal. Estas dos expresiones son iguales, por lo tanto, si se hacen 0, tengo que todo esto se va a hacer 0, todo lo que está aquí al principio, y me pregunto en la segunda parte nomás, que la última parte tiene que ser la función g. Esas son las dos condiciones necesarias. Estas son las dos condiciones que necesitamos de hecho para el método. Así que aquí el paso 5, por decirlo de alguna forma, es primordial para el método. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones. Fíjense, ahí hay una, aquí hay una segunda, y en las dos ecuaciones aparece el u sub 1 derivado. Ahí está el u sub 1 derivado, acá también aparece el u sub 1 derivado. Y aparece el u sub 2 derivados. Y lo que nosotros necesitamos encontrar es justamente el u sub 2 y el u sub 1. Por la sencilla razón de que el i sub 1 y el i sub 2 aparecen cuando yo resuelvo la ecuación diferencial homogénea, así que no las necesito buscar, las puedo encontrar. Pero las funciones u que componen nuestra solución particular, recuerden estas que están aquí acompañando a las i, no las conozco. Como no las conozco, no puedo tener la solución particular, pero aquí me está diciendo cómo va a ser la derivada. Es un sistema de ecuaciones, al final de cuentas, donde la incógnita de este sistema es el mu sub 1 derivado y el mu sub 2 derivado. ¿Ya? Es decir, que yo puedo despejar el sistema de ecuaciones, encontrar la incógnita y puedo decir ya, el mu sub 1 derivado me da esta formulita y el mu sub 2 derivado me da esta formulita. Ya, importante, que esa W es el browskiano entre i sub 1 y el i sub 2. Acá también el browskiano entre i sub 1 y el i sub 2. Ya, es decir, que cuando yo despejo el i sub 1, esto lo puedo hacer por varios métodos. Por ejemplo, la sustitución, la igualación, como lo hace con los coeficientes constantes o lo ha hecho con las letritas siempre. Solo que su incógnita es una función mu sub 1 o sub 2 y está derivada. Y al despejarla llega a esta fórmula que está aquí. Entonces usted puede ocupar la fórmula directamente. Después de ocupar la fórmula la puede integrar y obtendría el mu sub 1. Ahí por fin encontramos el mu sub 1 y aquí encontramos el mu sub 2, que son las integrales de estas funciones. Una vez que encontramos las integrales, justamente encontramos el mu sub 1, el mu sub 2, entonces puedo encontrar la solución particular, que aquí está escrita en una forma gigante, pero como usted ya encontró el mu sub 1 y el mu sub 2, pueden ocupar la fórmula que está aquí. El mu sub 1 por el i sub 1 más el mu sub 2 por el i sub 2 es la solución particular. La homogénea usted la podría haber encontrado antes con la homogénea, así que ese no hay problema. Y de hecho le ayuda a encontrar el i sub 1 y el i sub 2. Y ahora que encontró los mus, ya tiene la solución particular. Si tengo la homogénea y la particular, tengo la solución general, porque la solución general es la suma de las dos. ¿Ya? Así que aquí el método completo, si se fijan, es bastante tedioso hacerlo paso por paso, pero hay partes importantes que nos pueden servir. Por ejemplo, el paso 5, que es justamente la forma en que nos dicen cuáles son las condiciones, y donde están aquí las derivadas. ¿Ya? Ahí podemos buscar justamente las derivadas de la función, las cuales integramos y concluimos con la solución particular. Ahora, con todo este método también aparece la forma de encontrar el operador inverso a la L, que es justamente el operador que, si se fijan, es el mismo operador que está dentro de la integral. ¿Ya? No lo vamos a ocupar, pero igual, como habíamos planteado ese como objetivo, también lo quise mencionar. Es justamente esta función que está acá dentro de la integral. Así que como ejemplo y como particularidad, lo principal es explicarles el método aplicado a un ejemplo como tal. Y en eso nos vamos a centrar para que veamos justamente los pasitos con el PDF y los vayamos comparando. Lo primero que voy a hacer justamente es copiar nuestra ecuación diferencial. Aquí tenemos a la tangente de X. Fíjense que esta no me sirve el método de anuladores porque justamente en los anuladores no hay forma de anular la tangente, ya que es una división entre el seno y el coseno. Así que anuladores no lo va a hacer.
Eso es como la primera consigna. Así que claramente vamos a necesitar un método extra, que es el que les acabo de presentar, el de variación de parámetros. ¿Ya? Se llama variación de parámetros porque lo que hace es que las constantes que aparecían con la solución de la homogénea, ahora les voy a asumir que son funciones, así que ahí varían los parámetros de la solución. ¿Ya? Así que anuladores, chao. Vamos con la variación de parámetros. Recuerden, si la función es no homogénea, esto lo voy a poner como recordatorio, no homogénea, entonces la solución general es de una forma, con una solución complementaria que viene de la parte homogénea y una solución particular. La homogénea, como es una ecuación diferencial de orden 2, me va a entregar dos funciones linealmente independientes. Así que el I sub h me va a decir que hay un I sub 1 y un I sub 2, del cual yo hice las combinaciones lineales. Me quedo muy apretadito si lo voy a soltar. Por ejemplo, la constante por la I sub 1 más la constante por la I sub 2. Así que teniendo la homogénea, yo conozco estas dos funciones que voy a utilizar, el I sub 1 y el I sub 2. ¿No me gustó ese destacador? Es decir, el I sub 1 y el I sub 2. Una vez que yo obtenga ese I sub 1 y ese I sub 2, voy a saber que la solución particular, que es la otra que tenemos que buscar, va a ser el I sub 1 por alguna función que dependa de x, que llamamos mu sub 1, más el I sub 2 que habíamos encontrado, pero ahora por otra función, que es el mu sub 2. Por lo cual nos faltaría solamente encontrar quiénes serían los mus, y para eso sirve el método de variación de parámetros. Así que primero necesitamos justamente la solución homogénea. Así que aquí como en amarillo voy escribiendo como los pasitos que vamos a utilizar, ¿ya? Primero vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Vemos la ecuación diferencial homogénea. Eso es como lo primero porque necesitamos encontrar el I sub 1 y el I sub 2. Profe, Dígame. me confundí. ¿El Y homogénea es lo mismo que el complementario? Sí, sí, lo voy a poner la C para que no se confunda. Es la misma que la complementaria. Ahí sí. Ya, entonces lo primero sería resolver justamente la ecuación diferencial homogénea que nos va a entregar la solución complementaria como dice su compañero. Entonces, para esto encontramos el polinomio asociado. Fíjense que aquí el operador diferencial sería de la siguiente forma. Tengo derivado dos veces la función y más la función y, es decir que el operador diferencial es d cuadrado más 1. ¿Ya? Porque recuerden que esto hay que escribirlo como la función que aplicada a la y me daría 0. Así que este es mi operador diferencial. Ya, si obtengo el operador diferencial, puedo obtener entonces el polinomio o la ecuación auxiliar a la cual le vamos a buscar las raíces. Ya, esto es con un método de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces, la ecuación auxiliar es un m cuadrado más 1 igual a 0. Si quiero encontrar raíces, justamente aquí tengo un problema. Fíjense que el m cuadrado, si lo quisiera despejar, me daría igual a menos 1. Cosa que en los reales no existe, pero sí en los complejos. Así que este m sería, al final de cuentas, más o menos, voy a escribirlo mal, pero no importa, la raíz del menos 1, porque al aplicar la raíz cuadrada me quedan dos opciones. La raíz positiva y negativa, pero en este caso del número menos 1. Y eso no existe en los reales, pero sí en los complejos, así que tenemos soluciones complejas, que son el m igual a i y el m sub 2 igual a menos i. Importante, cuando usted tiene una raíz negativa, esto es como el truco, por ejemplo, menos a, y el a es un número positivo, así que el menos lo hace negativo. Esto es, al final de cuentas, la raíz de a por i. Entonces aquí tenemos las dos opciones que son positivas y negativas porque la raíz la aplicó, pero para sacarle como el menos a la raíz me aparece el coeficiente i. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Y es como importante que lo tengan claro, que
esto, los números complejos, no es que sea la i, sino que es al revés. El i cuadrado me da menos 1. Ya como que esa es la definición formal. No es que de cierta forma tengamos la raíz de menos 1 es el número i. Ya para que no lo confundan, pero en el sentido práctico aparece y ocurre. Entonces, tengo mis dos raíces. Como son complejas, justamente estas raíces me van a entregar soluciones de la forma e elevado a alfa x por el coseno de beta x y e elevado a alfa x por el seno de beta x. Esas van a ser las soluciones que me van a aportar, donde el alfa es la parte real de estos números imaginarios, que si se fijan no tiene parte real, así que es 0. Y el beta es la parte imaginaria, que es el coeficiente que acompaña la i, que en este caso son el 1 y el menos 1. Pero siempre dijimos que íbamos a considerar el positivo, así que aquí el alfa, o sea, el beta igual a 1. Por lo tanto, nuestra solución complementaria con constantes C1 y C2 es cuando el alfa vale 0. Si la exponencial vale 0 o tiene una potencia 0, los voy a reemplazar. Si la exponencial queda elevado a 0, justamente un número elevado a 0 nos da 1, así que la exponencial no aparece. Y como el beta es 1, aquí me queda en realidad el coseno de x por una constante C1 más la constante C2 por el seno de x. Así que esa va a ser mi solución complementaria. Ya ahí la hemos encontrado, cumplimos con el primer paso de cierta manera. Con la solución complementaria encontré dos soluciones linealmente independientes que me ayudarán justamente a resolver la particular. Porque aquí ya tengo lista esta parte. Ahora vamos por esta, con la solución particular. Es decir, que aquí las soluciones i sub 1 son el coseno y el seno. Ya, independiente del orden que ustedes lo escojan, debería funcionar el método. No sé si les gusta dejar el seno primero o el coseno después, da lo mismo. Pero el paso número 2 es cuando ahora nos ponemos a buscar justamente la solución particular. Es decir, vamos a buscar una solución particular, la cual considera la función seno y coseno, es decir, porque son las funciones que teníamos antes, el seno y el coseno. Así que ocupo la función seno de x y la función coseno. Ahí sí, seno de x y el coseno de x. La suma, pero en vez de ponerle constantes como aparecen aquí en la solución complementaria, lo que hace es asumir que van a venir multiplicadas con una función que llamamos mu. ¿Ya? Así que la solución ahora es buscar una solución particular que tenga un mu sub 1 o un mu sub 2 multiplicando al seno y al coseno. Ya como les decía, da lo mismo en qué orden pongan el seno y el coseno, debería funcionar igual. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de esta función? Para que de cierta forma podamos encontrar la solución particular. Nos vamos a fijar en el PDF justamente en la parte que sale la ecuación 5. Voy a basarme justamente en el método. Después lo vamos a simplificar un poco más el método por si acaso. Fijémonos acá. En nuestro PDF decía, en el paso número 5, para que no tengamos que meternos todas las fórmulas, sabemos que la derivada del u por el i sub 1 más la derivada del i sub 2 por el i sub, o sea, del mu sub 2 por el i sub 2 tiene que darme 0, y la derivada del mu sub 1 por el i sub 1 derivado, la derivada del u sub 2 por el i sub 2 derivado me tiene que dar la función g. Es decir, con estas condiciones nosotros podemos encontrar el mu sub 1 y el mu sub 2. Ya, ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer es escribir estas condiciones para que las vayamos reemplazando. Sabemos que el u sub 1 derivado, voy a omitir la x para que no nos ocupe tanto espacio, ¿ya? Pero todas dependen de x por si acaso. El mu sub 1 por el i sub 1 más el mu sub 2 derivado por el i sub 2 me tiene que dar 0.
Y el mu sub 1 derivado por el i sub 1 derivado más el u derivado aquí con el 2. Y el u sub 2 derivado me tiene que dar la función g de x. Fíjense que aquí copié nomás las ecuaciones que están aquí en la 5. Así que están simplemente es llegar y copiar, pero vamos a usar las funciones que encontramos. Es decir, que aquí en el i sub 1 y en el i sub 2 vamos a reemplazar con las funciones que encontramos. El i sub 1 va a ser la función seno, la vamos a poner en ese orden, seno de x. Y la función coseno va a ser el i sub 2. Así que el i sub 2 va a estar con el coseno de x. Ahora después acá abajito va la derivada del i sub 1 y la derivada del i sub 2. La derivada del seno es coseno. Así que ahí la reemplazamos. Y la derivada del coseno es menos seno. Aquí el seno de x. Y el menos lo vamos a dejar aquí al medio. Así que ahí justamente llegar y reemplazarles las ecuaciones de la 5. Y veamos, nuestra función g también la podemos reemplazar porque la conocemos. Es la parte no homogénea o la que hace que no sea homogénea en la ecuación diferencial. Así que aquí volviendo al principio, la g sub x sería la tangente de x. Así que la vamos a reemplazar también. Así que ahí tenemos justamente las condiciones que aparecían en el PDF y con eso las podemos resolver. Entonces, la idea es fijarse en lo siguiente. Nuestras incógnitas son las funciones mu. Esas son las que queremos encontrar. Aquí están las derivadas en las dos ecuaciones, así que lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas primero. De esa forma podemos resolver después la derivada integrando y encontraríamos la solución. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar las soluciones hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer en este momento por reducción. Es decir, voy a multiplicar algo a la primera ecuación y a la segunda ecuación de forma que después al sumarla se me cancelen. ¿Ya? Así que la primera ecuación la voy a multiplicar por el coseno de x y la segunda ecuación la voy a multiplicar por el seno de x, pero negativo. Ya voy a dejarlo con la tangente al final. Es decir, con el menos seno de x. ¿Qué va a pasar? La primera ecuación, que es la número 1, voy a poner una i, la número i va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar el u sub 1' por el seno de x por coseno, porque le multipliqué a toda la ecuación el coseno, más el u sub 2' por el coseno, y como multipliqué el coseno va a quedar al cuadrado, igual a 0. Y la segunda ecuación, que va a ser el 2i, esos 2i, tenemos el u sub 1' por el coseno de x menos seno de x más el u sub 2' por el coseno cuadrado de x por el seno de, perdón, no coseno cuadrado, es el seno en este caso, estoy multiplicando acá. El seno por el menos seno me queda positivo y me queda con el seno al cuadrado. Ahí sí, me estaba confundiendo. Igual a la tangente multiplicada por menos seno. Así que me va a quedar menos seno de x por la tangente de x. Si ustedes creen que está quedando feo, tranquilo, se va a arreglar. No hay problema. Lo van a encontrar. Así que hay que tener paciencia. Pero fíjense ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, o que me quedo chueco, me volvió a quedar chueco, pero no importa. Ahí sí. Si yo sumo estas dos ecuaciones, fíjense que acá, aquí en la roja, tengo seno, coseno, aquí el mu sub 1 menos el mu sub 1, así que estos dos son términos semejantes y se me cancelan. Es decir, me queda 0. Más, aquí me faltó el 2 y la coma, ahí sí. Si sumo estos dos, tengo como factor común la derivada del mu y el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Que si recuerdan bien algo de trigonometría, esta expresión da 1. Así que aquí que dejó justamente despejado la función mu sub 2' igual a
el menos seno de x por la tangente de x. Así que aquí de cierta forma ya encontré la derivada del mu sub 2. Lo voy a anotar así. Si tengo el mu sub 2 derivado, puedo encontrar el u sub 2 integrándolo. ¿Ya? Pero ahí justamente, por ejemplo, ya tiene el mu sub 2 derivado, podría reemplazar en alguna parte y encontrar precisamente el c sub 1. Ya que, por ejemplo, en la primera ecuación, vamos a poner aquí donde estamos. Ya, en la primera, sí, en la primera la vamos a reemplazar. Ya, cuando digo en la primera estoy hablando de esta, la original, ya no estoy hablando de la modificada. Esta ecuación que tiene menos cositas la voy a poner acá abajito, ya, para que la podamos comparar. Aquí me dice que el u sub 1, o bueno, el mu sub 1 por el seno de x más el mu sub 2, pero ya lo encontré. El mu sub 2 derivado es el menos seno de x por la tangente de x. Ahora le multiplico el coseno. Coseno de x me tiene que dar 0. Ya porque lo reemplacé el mu sub 2 en la primera ecuación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener? Fíjense que aquí, bueno, sí, estoy bien. Me va a quedar el mu sub 1' por el seno de x. Ahí seno de x. Esta parte que está acá, como no tiene la incógnita, recuerden que la incógnita son las mu, me va a quedar el seno de x por la tangente, que les recuerdo que la tangente es seno de x partido en coseno de x, por el coseno de x. Es decir, lo que acabo de hacer, que toda la resta que estaba a la izquierda la dejé en la parte derecha. Se me cancelan los cosenos por la tangente y el coseno. Me queda seno cuadrado. Pero aquí el mu sub 1, como estaba multiplicando la función seno, ahora va a estar dividiendo, es decir, que se me va a cancelar con uno de los senos que está aquí. A final de cuentas, el seno de x es justamente la función mu sub 1. Así que tengo las dos cosas. Tengo el mu sub 2 derivado y el i sub 1 derivado. De esa manera abarco de cierta manera que te encontré las soluciones de mi ecuación diferencial. Son sistemas de ecuaciones diferenciales, pero al final de forma encontré las soluciones de mi sistema de ecuaciones, las derivadas del u sub 1 y el u sub 2. Entonces, ¿cómo ahora encuentro el u sub 1 y el u sub 2? Eso simplemente se integran. Entonces, el u sub 1', bueno, el u sub 1 simple prima va a ser la integral de la función u sub 1'. Es decir, el u sub 1 es la integral de la función seno. Es la integral de la función seno de x en dx. Y si ustedes recuerdan, la función cuya derivada me da seno es el menos coseno. Así que ahí justamente la vamos a considerar sin la constante porque no nos va a generar mucha variación. Así que lo vamos a dejar con la función en bruto. Y para el u sub 2 vamos a hacer lo mismo. También vamos a integrar la función. Ya, aquí eso sí la función nos queda un poco más fea, pero como les he dicho varias veces, si usted no sabe integrar o no se acuerda cómo se integra, calcúlelo con Wolfram Alpha, no va a haber problema. Entonces, el u sub 2 es la integral del u sub 2' que teníamos, es decir, es la integral del menos seno de x por la tangente de x. Si usted ingresa esto a Wolfram, queda una función feísima, pero es la función que estamos buscando. No se asuste, salió. Es menos el logaritmo natural de la secante de x más la tangente. Y a todo esto le sumamos el seno de x. Así que ahí tenemos justamente, hemos encontrado el u sub 1, el u sub 2. Una vez que usted encontró el i sub 1 y el u sub 2,
lo que ocurre es que encontró la solución particular, porque la solución particular era el u sub 1 por la función seno, creo que la había llamado al principio, déjenme asegurarme. Sí, acá está. El u sub 1 va con el seno y el u sub 2 va con el coseno. Así que el u sub 1 iba con el seno de x y el u sub 2 va con el coseno de x, donde aquí encontramos que el u sub 1 es menos coseno de x. Estoy reemplazando el mu sub 1 que habíamos encontrado. Ahí lo reemplacé. Se le multiplicó el seno. Más el mu sub 2, que es esa función fea y gigante que estaba aquí. Sí. Menos el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más seno de x. Voy a ponerle un paréntesis porque justamente es toda la expresión la que voy a reemplazar, porque es el u sub 2, lo reemplacé completito. Y como ya no suma, prefiero ponerle el paréntesis de por medio. Y a esto le multiplicamos el coseno. Así que ahí encontramos nuestra solución particular. Razón por la cual ojalá no tengan que usar nunca método de variación de parámetros, y sino que anuladoras, es que justamente cuando aparecen trigonométricas, por ejemplo, nos aparecen integrales feas, pero son integrales al final de cuentas. Así que ahí encontramos la solución particular. Lo que quiere decir que al final la solución general, recuerden que la solución general es la I, que es igual a una complementaria más una particular. La complementaria ya la conocíamos, era una constante por la función seno, más otra constante por la función coseno, más la I sub P, que es la que está escrita acá arriba, solo que me va a quedar muy larga si la escribo, así que la vamos a dejar ahí. Así que ahí encontramos justamente la solución general a nuestro sistema, bueno, a nuestra ecuación diferencial. Si se fijan, es bastante tedioso el método y se puede reducir por si acaso, pero quería mostrarles justamente lo siguiente. Que lo principal es que es, primero, como lo estaba dando con pasitos, primero es resolver la ecuación diferencial homogénea, porque ahí encuentro las dos funciones linealmente independientes con las que voy a trabajar. En este caso eran seno y coseno. Segundo, nos ponemos a buscar justamente la solución particular de la ecuación diferencial. Para eso aprovechamos las condiciones que aparecen en el PDF en el número 5. ¿Ya? Como les decía, esta es como la parte principal. Con las condiciones hacemos todo. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces, que es la parte que llegamos hasta acá. Voy a darlo aquí como resolver el sistema de ecuaciones. Entonces resolvemos y encontramos el mu sub 1' y el mu sub 2'. Eso es lo que estábamos buscando. Y como encontramos las derivadas, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las funciones mu sub 1 y mu sub 2. Eso se hace integrando. Una vez que integramos, ya simplemente nos queda concluir. Entonces, concluimos con la solución particular, y finalmente podemos concluir con la solución general. Así que, de cierta forma, como que esos son todos los pasitos que deberíamos seguir para encontrar la solución de una ecuación diferencial por variación de parámetros. Es tedioso, es extenso y es como un tanto extraño, pero hay formas de reducir un poquito si es que nos acordamos de sistemas de ecuaciones en matrices. Así que lo primero y lo primordial está aquí, en este paso, en saber bien quiénes son las condiciones que tienen que cumplir nuestras ecuaciones diferenciales. Así que muchachos, muchachas, no sé si les queda ahí alguna consulta o si estamos bien, pudieron seguirme. En el ratito de que queda, quiero mostrarles justamente cómo quedaría simplificado el problema para que no tengamos tanto conflicto con la fórmula, integrar y todo el asunto. Igual vamos a tener que integrar, pero para resolver un poquito más fácil el sistema. Ya.
Entonces, nos vamos un poquito a nuestro PDF. Ya. Los pasos descritos para resolver la ecuación diferencial de este tipo se pueden reducir a fórmulas más usuales de recordar. ¿Ya? Lo primordial estaría en notar justamente que queremos qué condiciones cumplan el U1 y el U2. Estos conforman un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Esas incógnitas son las derivadas de mu sub 1 y la derivada de mu sub 2, ya que son justamente el sistema que estaba acá arriba, el paso 5. Si yo lo escribo de manera matricial, por decirlo de alguna forma esto, puedo encontrar y utilizar el método de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí podemos usar el método de Cramer. Y del método de Cramer, yo voy a encontrar que la derivada del mu sub 1 es el determinante de esta matriz dividido el browskiano de la I sub 1 con el I sub 2. Mientras que el U sub 2 derivado es el determinante de esta matriz. Ahí me faltó poner un 2, ese era un 2. Está malo ese 1. Y el browskiano también nos aparece acá. Y justamente acá hay un ejercicio extra para resolver. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que está pasando de cierta manera? Lo voy a tratar de anotar aquí para que nos quede bien cachinupi, bien bonito. Antes de hacer el otro ejercicio o dejarlo planteado. Que depende de cómo avancemos aquí con el tiempo. Ya. Le está diciendo el método de coeficiente de variación de parámetros que podemos aprovecharnos de las condiciones y verlo como un sistema de ecuaciones, pero matricial. ¿Ya? No hay ningún problema con eso porque justamente las matrices sirven para ordenar información. Así que nos vamos a aprovechar de eso para ordenar la información pertinente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo simplemente estoy copiando las condiciones que aparecen en el punto 5 del PDF, que es como la parte crucial para determinar quiénes son las U sub 1 y las U sub 2. ¿Ya? Así que ahí están las condiciones. Voy a dejar destacada quiénes son nuestras incógnitas. Las incógnitas son el mu sub 1, que aparece derivado en las dos ecuaciones, así que va a estar derivado en la solución, y el mu sub 2 en ambas partes. Así que nuestras incógnitas son el mu sub 1 y el mu sub 2. Matricialmente, ¿cómo sería? Tengo una matriz de coeficientes, tengo una matriz de incógnitas, que en este caso es mu sub 1' y mu sub 2'. Esta como que vendría a ser mi incógnita, así que es la matriz X multiplicada por una matriz de coeficientes igual a una matriz que es 0 y g de x, todo lo que estaría a la izquierda. Ya. Entonces, importante, si se acuerdan cómo multiplicar matrices, las matrices multiplican filas por columna. Así que aquí en las filas tienen que ir los coeficientes del mu sub 1 y el mu sub 2, que están en la primera ecuación, en la primera fila, y la segunda ecuación en la segunda fila. Entonces, en la primera fila me aparece el I sub 1 y el I sub 2. Después acá abajito me aparece el I sub 1' y en la segunda ecuación el I sub 2'. Entonces aquí justamente tengo un sistema de ecuaciones matricial. Tengo una matriz de coeficientes, tengo una matriz de incógnitas, que la llamé originalmente X, y tengo una matriz de coeficientes libres, por decirlo de alguna forma. Tendrían a ser valores. ¿Ya? Así que ahí es importante que tengan en orden nomás. Pues si se fijan, la matriz A ya se nos hace conocida. Esa matriz A es la matriz que teníamos las soluciones y sus derivadas, con la cual comprobábamos independencia lineal. Y la habíamos llamado browskiano. Así que justamente podemos aquí aprovechar de que la A, o esta matriz A, en realidad es el browskiano. Esta matriz es el browskiano de la función I sub 1 con la función I sub 2. ¿Ya? Así que justamente nos vamos a aprovechar de eso. ¿Ya? Y lo otro es lo siguiente. Si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, puedo usar el método de Cramer. ¿Qué me dice el método de Cramer? 1. Voy a buscar un poquito el discriminante acá. Siempre que el determinante de esta matriz sea distinto de 0, yo tengo dos opciones
para encontrar el U sub 1. Bueno, tengo una, pero voy a encontrar el U sub 1 y el U sub 2, que son nuestras incógnitas. Es decir, el U sub 1 y el U sub 2, que están ahí en la matriz X. ¿Cuál es? Es el determinante de una matriz modificada partido el determinante de la matriz completita. Es decir, ¿quién es la matriz modificada y quién es la matriz completa? Lo bajé un poquito el otro. Ya. En la matriz completa, o aquí en la parte del denominador, va a ir la matriz A, es decir, el determinante de la matriz A va a ser el que mande todo nuestro sistema. Va a dividir al determinante más grande. Lo mismo pasa con la otra, que en el denominador tiene el determinante de la matriz A en bruto. Ya tal cual como nos quedó a nosotros. ¿Ya? Así que ahí me bajé un poquito para que quedara un poquito más. Ahí sí. I sub 2 y el I sub 2 prima. ¿Ya? ¿Quién iría justamente en la matriz de arriba o el determinante de arriba? Iría exactamente la misma matriz A, pero con una modificación. Si estoy en la primera incógnita, entonces en la primera columna yo voy a modificar mi matriz y voy a poner la matriz B, que es 0 y G de X. La segunda fila se mantiene tal cual de la matriz A. Y para la otra incógnita, fíjense que ya me modifiqué, me moví a la segunda incógnita, quiere decir que en la segunda fila voy a copiar la matriz B, que la matriz B es 0 y G de X. Y aquí mantendríamos la primera columna de la matriz A intacta, el I sub 1 y el I sub 1 prima. Así que ahí, de cierta forma, con los determinantes podríamos encontrar soluciones de las ecuaciones diferenciales. Así no nos aprendemos la fórmula completa. Tenemos que reordenar nomás nuestras condiciones en el paso número 5 que sale en el PDF. Siempre que mantenga este orden y sepa identificarlo, podemos hacerlo. Lo interesante es que este determinante justamente es el browskiano. Este es el browskiano y este es como un browskiano pero modificado. Por eso es que le llamamos en el PDF, se llama W1 o W2. Y así que ahí se pueden reescribir. Fíjense que ahí es el browskiano que teníamos desde un principio. Y el W1 y el W2 es justamente estas matrices que están acá. ¿Ya? Así que ahí justamente lo que planeamos hacer ahora es dejar escritos el sistema de manera matricial, pero para esta ecuación diferencial. ¿Ya? Así que los 5 minutos que nos quedan, como nos queda poquito tiempo, lo voy a tratar de dejar planteado más que nada. Así que lo vamos a dejar aquí por el costadito para que lo podamos usar después en caso de cualquier cosa. Este es nuestro ejemplo o ejercicio número 2. La ecuación diferencial que nos sugieren aquí, por si acaso, se puede hacer con el método de anuladores. Así que si usted tiene alguna preferencia con el método, la puede hacer. Como estamos viendo método nuevo, voy a hacerlo con ese método, ¿ya? Pero para que vean que también sirve para las ecuaciones diferenciales que tienen las condiciones de los anuladores. Esa es la ecuación diferencial que aparece en el PDF, si es que no me equivoco. Voy a corroborar al tiro. Ya, sí, no me equivoqué en copiarlo. Ya, primero, el primer paso que no nos podemos saltar justamente es buscar la solución complementaria, la de la homogénea. Ya, esa parte no la podemos omitir porque justamente es la que nos sopla o nos dice quién es el I1 y el I2 que estamos buscando. Ya, entonces, para la solución complementaria nos fijamos en la ecuación homogénea, así que nos preocupamos de la misma ecuación, pero igualada a 0. Fíjense que aquí tengo como ecuación auxiliar m cuadrado menos 4 por m más 4 igual a 0. Esta es mi ecuación auxiliar. ¿Ya? Al final como que estuviera escribiendo aquí la m, pero con las potencias que aparecen acá de las derivadas. ¿Ya? Y si se fijan, esto se puede factorizar. Dos números que multiplicados me den 4 y sumados menos 4 sería el m menos 2. Y por el m menos 2. Es decir, que aquí mis raíces se repiten. Así que muy importante, chiquillos, siempre reconocer muy bien cómo son nuestras raíces y qué pasa con ellas. Entonces, mi solución m sub 1 es 2 y mi solución m sub 2 también es 2.
Es decir, que en la solución complementaria voy a tener la exponencial elevada a 2x para la primera solución. Para la segunda debería ser la misma exponencial, pero serían linealmente dependientes, así que eso lo arreglamos multiplicándolo por una x. Así que ahí tenemos nuestras dos soluciones. La solución complementaria es una constante por la exponencial de 2x y una constante por x por la exponencial de 2x. Pero aquí encontramos justamente el I sub 1 y el I sub 2 que estamos buscando. Es decir, las funciones como están, en bruto. ¿Ya? Así que ahí como que cubrimos el primer paso de encontrar la solución homogénea o la solución complementaria. Vamos a aprovecharnos de esa solución complementaria para decir cómo sería nuestra solución particular. La solución particular en este caso tendría la misma función I sub 1 y I sub 2, pero en vez de constantes tendría una función que multiplica la I sub 1 y una función que multiplica a la I sub 2. Es decir, que nuestra solución particular vendría a ser de la forma U sub 1 de x por la exponencial de 2x más el U sub 2 de x por la exponencial de 2x. Así que eso es lo que sabemos de nuestra ecuación diferencial. Y si aprovechamos justamente el método que acabamos de ver, basta que lo tenemos todo en matrices y nos va a quedar la solución que estamos buscando. ¿Ya? Así que voy a copiar justamente estas matrices que teníamos acá. Esa. Las vamos a copiar y las vamos a pegar por acá para que la podamos aprovechar directamente. Ah, perdón, me alejé un poquito. Ahí sí. Ya, así que, bueno, me faltó una barrita que no se me copió. Ahí está. Voy a alejarme un poquito y ahí lo vamos a dejar específicamente. Entonces, ¿quién va a ser justamente nuestro G sub X? O sea, primero, vamos aquí a ver, lo voy a anotar con el azul. El G de X es la función que estaba haciendo que no fuese homogénea, así que es esta la función G sub X. Esa es la función G de X. Es la función X más 1 por la exponencial de 2X. Así que aquí podemos encontrar el I sub 1 y el I sub 2 usando simplemente lo que ya sabemos que son el I sub 1 y el I sub 2. Perdón, podemos encontrar el mu sub 1 y el mu sub 2, conociendo el I sub 1, el I sub 2 y conociendo justamente la función G, la cual también voy a mover para que no tengamos problema y la podamos ver de más cerca. Así que ahí nos queda bien bonito y cachito. Ya, Browskiano, voy a primero partir con la matriz que está abajo, ya, para que no se nos haga tan difícil. El Browskiano entre la función I sub 1 y la función I sub 2. ¿Quiénes son nuestras funciones I sub 1 y la función I sub 2? Es la función exponencial de 2x y x por la exponencial de 2x. Así que cuando lo calculen, recuerden que el determinante se calcula I sub 1 por la derivada del I sub 2 menos el I sub 2 por la derivada del I sub 1. ¿Ya? Así que en este caso la matriz nos queda de esta manera. La voy a copiar rapidito, ahí ustedes comprobarán después si justamente no me equivoqué en algo. La derivada de la exponencial de 2x es 2 veces la exponencial de 2x. Y aquí como tengo un producto es la regla del producto. Y eso hace que la derivada sea la exponencial de 2x más 2x por la exponencial de x. Y si calculan ese determinante y lo arreglan un poquito también, en mi caso me dio que esto es la exponencial de 4x. Así que justamente aquí basta calcular el determinante de la parte superior porque ya tiene el de la inferior, que es dividir en la exponencial de 4x. El I sub 1 por la derivada del I sub 1', 0 y g de x. Ya, así que ahí la puede ver de las dos formas posibles. Les recomiendo que reemplacen en todo caso, por ejemplo, el I sub 2
es la x por la exponencial de x, así que la voy a reemplazar, es x por la exponencial de x. La derivada, como es la regla del producto, le va a quedar un poquito más grande, pero sale. Nos va a quedar la exponencial, perdón, ahí me falta un 2. La exponencial de 2x más 2x por la exponencial de x. Y la función g es la que habíamos escrito en azul, que es la que hace que la ecuación diferencial no sea homogénea, la que está en azulito ahí arriba. Me queda x más 1 por la exponencial de 2x. Calculo ese determinante, recuerde, multiplican la diagonal, le resta la antidiagonal y me da el determinante de la matriz. Así que en realidad esta es otra forma simplemente de anotar las mismas condiciones y cómo solucionar el sistema de ecuaciones que nos estaba quedando. Debajo del 0 va la función g de x, así que aquí la estoy reemplazando. Y la y sub 1 es la función exponencial de 2x, así que aquí abajo también la voy a reemplazar. Exponencial de menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que viene? Por asunto del tiempo, chiquillos, y no pasarme mucho más. Aquí yo voy a obtener justamente cuánto vale el mu sub 1 y el mu sub 2, pero derivados. Una vez que los obtenga, los integro y al integrarlos encuentro la solución particular. Y así que ese es como el objetivo. Encontrar las derivadas del mu sub 1 y del mu sub 2. No sé si le gustan mucho las matrices, si no le gustan las matrices no se complique, puede ocupar el sistema de ecuaciones original y resolverlo con reducción, igualación, sustitución, como prefiera. Ya, pero en muchos libros aparece con las matrices, así que preferimos mostrarles los dos formatos de resolución. Si no les llega a salir, lo podemos terminar la próxima clase, chiquillos, no hay problema en ese sentido. ¿Ya? Así que me avisan nomás en caso de cualquier cosa. Muchachas, no sé si les queda alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran aportar. No, profe, no. Ya, si los dejé muy traumados, lo lamento. Ya, pero la gracia de todo este método está en este punto 5 del PDF, que es como la parte principal. Las condiciones que debe cumplir las funciones que estamos buscando. Ya con eso resolvemos todo. Y hay dos formas, una matricial y una como analítica, por decirlo de alguna forma, que es como resolverlo ahí paso por paso el sistema de ecuaciones. Si le gustan las matrices, la puede ver de manera matricial. Entonces, muchachas, los voy a dejar hasta ahí para no quitarles más tiempo. Cualquier duda o consulta, como siempre, me pueden escribir. No hay ningún problema. Mucho éxito con su control. Cualquier cosa también me escriben, háganlo con tiempo, ojalá. Pero me pueden escribir. Y que tengan un espectacular y bonito fin de semana, chiquillos. Que les vaya excelente. Chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente, chiquillos, que estén muy bien.